comenzar. No creo que se trabe, pero si llega a trabar, me mandan un mensajito por WhatsApp, ¿vale? Entonces vamos a ver este segundo bloque de embriología, eh, donde ya básicamente vamos a iniciar con el desarrollo como tal de cada, eh, perdón, de cada sistema, de cada cosa, ¿vale? Entonces vamos a ver primero el desarrollo del sistema nervioso central y de acuerdo a eso, pues ya vamos con las cosas que se relacionan con él. Primero, para los que no me conocen, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Viviana Ruiz, me pueden decir Vivi sin ningún problema. Actualmente ya estoy en octavo semestre de FACMED, estoy a un año de irme al infierno, ¿no? No se compartió la pantalla, ¿verdad? No, todavía no. Ah, yo hablándoles y lo bueno que me di cuenta. Ahora sí. Ahora sí estaba aquí, ya justamente octavo semestre, un año del infernado, instructora de cirugía por un tiempo, técnica de análisis clínicos y pues bueno, otras cositas que han ido como creciendo. Y pues ahorita vamos a iniciar con el desarrollo del sistema nervioso. Lo organizo principalmente en cuatro clases, sistema nervioso porque es un tema un poquito extenso y del que más preguntan. Y pues si nos da tiempo, vamos e iniciamos con parte de médula espinal hoy, pero como son clases muestra, no me gusta dejar los temas a la mitad, en la primera y la segunda, ¿vale? Entonces vamos a ver regionalización del tubo neural y pues parte de la histogénesis del sistema nervioso, es decir, cómo comienzan. Y les puse esta como imagen aquí para dar un panorama general que me gustó mucho. Me la robé de una página, luego les comparto el link, que justamente vamos a ver cómo inicialmente se forma el tubo neural a partir de la neurulación primaria, que ya vimos que es justamente este ectodermo, sufre inducciones, se forma un epitelio engrosado, que es el neuroectodermo, y a partir de este tubo empieza a haber una diferenciación celular que va a ir a partir justamente de señales e inducciones para formar vesículas primarias y vesículas secundarias, ¿vale? Estas vesículas van a ser dilataciones, básicamente que va a ir formando el tubito. Y a partir de estas vesículas secundarias y ya por un medio de diferenciación, porque pues básicamente todo el sistema nervioso central surge de aquí, vamos a formar los hemisferios cerebrales, en la región de los tálamos, hipotálamo, mesencéfalo, toda la parte ya del, justamente como del bulbo raquídeo, puente, cerebelo y la médula espinal. Esto de parte como tal del tubo neural. Vimos también un grupito de células que eran justamente las células de la cresta neural. Ahorita vamos a retomar eso, no se preocupen. Las células de la cresta neural se van a encargar de migrar y algunas de estas migraciones van a ayudarnos a formar parte del sistema nervioso periférico. Entonces aquí todo va a estar interconectado y creo que aunque es un tema un poco, no difícil, pero sí cargado, porque sí vamos a ver como toda la parte del sistema nervioso central y periférico nos ayuda a entender cómo se va formando justamente cada sistema. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos procesos principales, vale? Y esto es como un panorama general para ir viendo justamente cómo, por medio de qué señales se va a formar. Lo primero es una inducción, ¿vale? Son como una serie de pasos que se van a ir dando para formar todo esto. En la inducción vamos a ver que es literal el proceso por el cual una región de nuestro embrioncito, en este caso la notocorda, nos va a enviar señales para justamente que se convierta o para que se inicie el proceso de algo. En este caso es el desarrollo del sistema nervioso central que vimos. El ectodermo, la notocorda envía señales para formar el neuroectodermo, que es más engrosadito, que ya tiene un epitelio diferente y posteriormente este forme el tubo. ¿Vale? Estos son conceptos, no se preocupen mucho por ahorita. La proliferación. ¿Vale? Aquí vamos a ver cómo van a hacer que ya estas células que se formaron aquí en ese tubito, que son células neuroepiteliales, comiencen a dividirse rápidamente. ¿Para qué? Para aumentar su número. Esto va a ser justamente por medio de mitosis.
Después, ya una vez que proliferan, se van a formar patrones, ¿vale? En esta etapa van a ser por medio de gradientes y se va a involucrar mucho aquí ya ciertas sustancias, tanto moléculas señalizadoras como factores de transcripción, ¿vale? Para formar que ya sea gradientes dorsoventrales o rostrocaudales, ¿vale? Las moléculas señalizadoras que se ven más en esta formación de patrones es Sonic, eh, los BMPs y WNT. Hay más, claro, pero los que más destacan son estos. Van a determinar básicamente estos gradientes qué tipo de neuronas o estructuras se van a formar, dependiendo de la región en que se esté expresando. Ejemplo, si es una región ventral van a ser motoneuronas, si es en la región dorsal van a ser neuronas sensitivas. O sea, les digo, esto lo vamos a ir viendo como más con calma, pero es como un panorama general de qué va a ir sucediendo. Después va la determinación, ¿vale? En esta determinación vamos a ver que ya las células no solo se van a encargar de recibir señales externas, sino que también ya van a ir eh, adquiriendo un proceso y un camino en específico, ¿vale? Por ejemplo, ya ver si se va a formar como tal una neurona o si va a formar parte de las células de la glía o etcétera, ¿vale? Aquí ya se comprometen, aunque todavía no estén bien diferenciadas. Después una comunicación intercelular. Esto va a ser justamente por señales que van a coordinar todo, incluye señales de Notch, incluye sincronización en la proliferación, coordinación de la migración, y estas señales principalmente se van a dar por medio de las uniones, ¿vale? Uniones celulares que se van a ir formando. ¿Para qué? Para que todas las células que están en ese cúmulo sigan el mismo destino. Después viene la migración celular. Aquí ya se determina qué van a formar. Entonces van a ir a su sitio final, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Va a ser por medio de una guía química y física. Esta es la clave para formar ya en dado caso si algo va a ir a formar corteza o si algo va a ir a formar parte de las interneuronas. Y dependiendo de esto, pues ya van a ser diferentes tipos de migraciones, ¿no? Migraciones radiales, tangenciales, pero pues va a ir dependiendo de las señales que nosotros vamos expresando, o bueno, el epitelio va expresando. Ya en la diferenciación celular, una vez que llegan a su destino final, van a hacer su modificación en el tipo final de célula. Aquí puede formar neuronas, puede formar astrocitos, puede formar oligodendrocitos y ya van a comenzar aquí a desarrollar axones, dendritas y a expresar canales para que empiecen a funcionar, ¿vale? Entonces ya en esta diferenciación celular ya es la célula que va a estar destinada a ser por siempre. Después, ya cuando empiezan a desarrollar estos axones, todo esto, van a hacer la formación de conexiones y sinapsis. Perdón. Aquí estos axones van a crecer siguiendo estas señales y pueden hacer sinapsis con otras neuronas, con ciertos músculos o con glándulas en específico, ¿vale? Entonces aquí van a hacer procesos de sinaptogénesis, de conos de crecimiento. En el punto 9 vamos a ver que ya una vez que se hizo todo esto es una estabilización o una eliminación de conexiones. Aquí ya una vez que se estabiliza y produce las sinapsis necesarias, va a haber algo que se llama poda. En esta poda, que es por actividad neuronal, vamos a ver que van a hacer que ciertas conexiones que sean útiles se refuercen y conexiones que son débiles se eliminan. Y esto es esencial para que funcione de manera normal el sistema nervioso. Y ya en el último, pues son desarrollo de patrones que son más integrados. Aquí es la etapa donde se forman ya como tal los circuitos funcionales, ¿vale? Aquí en estos circuitos funcionales se van a integrar ya ciertos procesos como los reflejos,
como las vías sensoriales, ya como ciertas guías de motoneuronas, de una integración, ¿vale? Pero aquí ya, digo, es como más avanzado. Sí vamos a ver ciertas funciones, pero de manera general en esta serie de procesos principales lo que quería que vieran es que vamos a ir siguiendo pasos y que dependiendo de qué se va a diferenciar y de todo esto se va a formar algo, que todo es importante, sí, que ya son pasos más minuciosos, que vamos a ver moléculas señalizadoras, que vamos a ver cómo está dándose ciertas migraciones, ¿vale? Y también recordar que es un proceso simultáneo. Entonces, ya dando todo este preámbulo, vamos ahora sí a iniciar con nuestro primer tema, que es la formación. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden abrir su micro y sin problema, ¿vale? Entonces, vamos a recordar la neurulación primaria. La vimos al final del bloque 1, pero pues si no, no está de más recordarla. Nosotros tenemos nuestra hojita, nuestro embrioncito que está ya formando el estadio de un embrión trilaminar, ¿vale? Aquí no vamos a realizar aún ningún corte ni nada. Para ubicarnos ya les puse estas señales de cefálico, como referencia tenemos la membrana bucofaringea, y caudal, como referencia pues tenemos justamente que nace esta línea primitiva y este nódulo, ¿vale? Entonces, a partir ya de que se empieza a formar la notocorda, veíamos ciertas señalizaciones. Y en el ectodermo, que es toda nuestra laminita azul, de manera inicial, se iban a estar expresando BMP4, color moradito, BMP4, ¿vale? En toda nuestra lámina, en toda. Aquí todavía no existe la notocorda. Una vez que se expresaba BMP4 en toda nuestra lámina, iba a inducir que se formaran moléculas de adhesión. Estas moléculas de adhesión que teníamos es tanto ecaderina como NCAM, ¿vale? Y estas moléculas van a estar en toda nuestra laminita dispersas, en toda, en toda, en toda, en toda, manteniendo nuestras células unidas, ¿vale? Aquí hasta el momento es puro ectodermo. Ahora, como segundo paso, veíamos que se comenzaba a formar la notocorda. Una vez que esta notocorda comienza a formarse, iba a expresar moléculas. Estas moléculas que expresa son noyina, cordina y folistatina. Estas lo que se van a encargar de hacer es de inhibir directamente, es decir, detener la función de BMP4. Entonces, al inhibir a BMP4, interrumpe que se formen estas moléculas de adhesión. ¿Este proceso dónde va a ocurrir? Va a ocurrir en el epitelio suprayacente, es decir, en el epitelio que está más cercano a la notocorda, ¿vale? Entonces, todo lo que les coloqué en color rojo va a estar con estos efectos. Lo demás, está muy grande esto, de nuestra laminita, que es todo lo que les estoy delimitando en morado, va a seguir bajo los efectos de BMP4. Todo esto va a permanecer que lo que está alrededor siga siendo ectodermo y solo lo que está más cerquita sea el neuroectodermo, ¿vale? Entonces, esta inhibición va a hacer que se empiece a formar una placa neural gruesa, ¿vale? Que alrededor de esto, el epitelio, voy a usar un azul más fuerte, se empiece a engrosar aquí alrededor, todo esto. Esta placa neural gruesa va a ser debido a una acumulación de células. Y estas células pues ya han perdido sus moléculas de adhesión. De este modo, vamos a ver que inicia el proceso de neurulación.
Una vez que ya lo tenemos, esa placa neural gruesa formada, vamos a realizar un corte. Este corte va a ser un corte transversal, más o menos a esa altura que yo le señalé. Entonces tenemos justamente el ectodermo que empezaba a sufrir estos cambios y aquí ya vemos el engrosamiento de esta placa. Recordemos, va a haber una zona donde se va a estar expresando noyina, cordina y folistatina que están inhibiendo directamente a BMP4, que es el que se encargaba de señalizar las moléculas de adhesión, y como consecuencia vamos a tener un ectodermo que va a estar inducido y un ectodermo que va a estar preinducido. Preinducido. ¿Qué diferencias va a haber entre ellos? Bueno, en el ectodermo inducido van a estar presentes ciertas moléculas de adhesión. Estas son NCAM y N-caderina. En el ectodermo preinducido solamente va a estar presente E-caderina. Por ende, si tenemos dos moléculas de adhesión acá y aquí tenemos una, va a haber mayor unión en el que está inducido. Entonces, este ectodermo que está inducido, como pues spoiler, es el que se va a encargar de formar el tubo neural. El preinducido, como no tiene las mismas uniones y no son tan fuertes, se va a desprender y va a ir a formar las células de la cresta neural, ¿vale? Dentro de esto, pues aquí vamos a tener señaladas justamente la placa neural, que es todo esto, y esta placa neural va a formar como cierto surquito por acumulación. Si hacemos como una semejanza, cuando nosotros estábamos en el proceso de gastrulación, que veíamos que se formaba justamente esta línea primitiva, que eran como unos montecitos, pues aquí va a suceder lo mismo, ¿vale? Se nos están formando unos montecitos de células inducidas, que justamente ya es nuestra placa engrosada por una acumulación de estas células que están perdiendo moléculas de adhesión. Una vez que se forma ya como todo esto y que tenemos estas moléculas bien delimitadas, vamos a ver que justamente se van a empezar a traer entre ellas. Va a empezar a formarse una placa plana para buscar ser un rollito. Entonces se van a empezar a traer. Conforme se atraen, se van formando bisagras. En este caso se forma una bisagra media. Esta bisagra media, lo único que nos va a determinar es justamente la primera flexión que va a sufrir nuestro tubo. Una vez que ya lo tenemos y se va uniendo cada vez más, se van a comenzar a desprender estas regiones, ¿vale? Que son menos moléculas de adhesión. Estas se desprenden. Una vez que se desprenden, lo que va a hacer el resto de la placa es unirse y fusionarse. Esto que se desprende va a quedar por arriba del tubo una vez que ya se cierra, ¿vale? Conforme igual va cerrándose más este tubito, va a ir formando bisagras. Por ejemplo, las bisagras laterales. Y aquí pues siguen estando nuestros pliegues neurales. Aquí habíamos hablado un poquito que era como por atracción de estas moléculas de adhesión. Entonces es como un imancito. Lo que van a buscar es que estas que tienen las mismas moléculas se atraigan y cierren el tubito, y las que están más débiles se van a desprender, ¿vale? Como por una fuerza. Es como si apretaran algo eh, y de esa misma presión, ¡pum!, se desprende. Una vez que ya pasa este proceso, vamos a ver que tenemos el resto del ectodermo que quedó tal cual, que está aquí, nuestro tubo neural, que como su nombre lo dice, es un tubo, va a tener una membrana que va a estar limitando externamente,
va a tener una luz y a partir de ello se va a comenzar ya a diferenciar. Si nosotros, ahorita sí a grosso modo, teniendo este concepto de tubo, nos imaginamos cómo está, por ejemplo, la médula espinal, hasta cerebro, vamos a ver que literalmente pues sí es un tubo, ¿vale? Por medio de esta luz va a circular en nuestro líquido cerebroespinal. Em, entonces es como una buena idea para irnos haciendo más o menos esta parte imaginativa. Ahora, queda justamente el ectodermo preinducido como las células de la cresta neural y el tubo neural ya como tal. Este proceso, si nosotros lo queremos ver, de cierto modo, va a empezar a ser así, ¿vale? Va a estar unido al ectodermo. Conforme va avanzando y se va cerrando, obviamente más esto, se va a buscar que se desprenda. Una vez que ya se desprende, obtenemos esta imagen, ¿vale? Para que digan, entonces, ¿cómo se quedó como esta relación con el ectodermo de esta forma? Ahora, una vez que tenemos esto, el tubo neural va a enviar señales y las células de la cresta neural también. Estas señales van a comenzar a inducir que el ectodermo se comience a diferenciar, formando estructuras principalmente de la cabeza, al igual que las células de la cresta neural. Entonces van a hacer que el proceso del desarrollo del tubo neural se relacione directamente con el de estas estructuras. Por eso en ciertas patologías em, se va a ver alteraciones a nivel esquelético, pero se da porque son inducciones, ¿vale? Entonces, si el tubo neural estamos a nivel de médula espinal y falla algo en la inducción o en el desarrollo, va a haber problemas también a nivel de esqueleto. Si fallan más a un nivel ya donde se están formando hemisferios cerebrales, más nivel de encéfalo, todo eso va a haber problemas a nivel de cara, ¿vale? No se va a desarrollar de manera adecuada. Esto se los voy diciendo porque luego como que vemos ciertas patologías y genera confusión, pero es eso. Como está tan cercano, las señales se van a compartir para que todo esto, aunque sean ya tejidos diferentes, se relacionen y se desarrollen simultáneamente. Hasta aquí, ¿alguna duda? Yo, doctora, me perdí un poco en lo de los pliegues neurales. ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre de la bisagra? ¿Dónde está abajito de pliegues neurales? Esta es bisagra, ay, es que escribí horrible, bisagra lateral. Esta de aquí es la media. Y estos pliegues neurales básicamente van a estar en todo esto. Y es como el engrosamiento que se da del epitelio que ya tenemos porque las células se comienzan a acumular. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Yo me perdí tantito en lo de qué era lo que formaba las malformaciones en la cara, perdón. Eh, ah, no te preocupes, pero lo vamos a ver más adelante, justamente al nivel. Voy a regresar tantito la imagen acá. Aquí. Para que sea más ilustrativo, ¿vale? Por ejemplo, si estamos a nivel ya sea de diencéfalo o telencéfalo principalmente, que ahorita vamos a hablar de esos términos, está en la siguiente clase. Por ejemplo, telencéfalo, si hay alguna anomalía a este nivel, ay, perdón. Ahora sí. Es que no tengo agua, ya. Principalmente, pues va a ir a inducir señales a que se desarrolle, por ejemplo, el esqueleto de la cara y ciertas como igual regiones. Entonces, si hay alguna alteración en la formación de los hemisferios cerebrales a nivel de telencéfalo, estas señales de inducción no se van a dar de manera adecuada. Entonces va a haber daño a nivel de hemisferios cerebrales, pero también del esqueleto, ¿vale? Entonces puede generar también ciertas deformaciones en cara. Hay patologías, así, muy a grosso modo, porque pues las vamos a ver en clases más adelante, que es, por ejemplo, la lisencefalia, donde no existen estos surquitos. El cerebro es completamente liso.
y se asocia mucho con ciertas malformaciones o incluso la anencefalia. La anencefalia que puede afectar en cualquier nivel del tubo neural, cuando es principalmente anencefalia, es porque está ausente el desarrollo de hemisferios cerebrales y a su vez también está ausente el desarrollo de los huesos de la bóveda craneana. Entonces vamos a tener este espacio donde el fetito no va a tener, pues, por si se llama anencefalia, porque no va a tener cabecita, de cierto modo, pero pues no va a tener desarrollada esa región, ¿vale? ¿Sí me tienen a entender un poquito mejor? Y muchísimas gracias. Vale, chicos, ¿alguna otra duda? No. Vale. Ahora vamos a ver la neurulación secundaria. Aquí ya es un poquito más rápida y nos va a hablar primero de la fusión o de los cierres justamente de estos pliegues. Nosotros vamos a pasar de tener esta laminita plana a irse enrollando paulatinamente, ¿vale? Y va a formar una especie medio rara, como de guarachito, porque primero va a cerrar del centro. Primero estos pliegues se van a fusionar del centro. Posteriormente se va a cerrar de la parte superior, algo así, que aquí sigue unido. Aquí ya está cerrado de todo esto y aquí siguen nuestros pliegues separados. Y al final se forma el tubo completamente sellado. ¿Vale? Estos cierrecitos van a darse como en ciertos días predeterminados. Por ejemplo, la fusión de pliegues, que es la parte central, que es esta que vimos aquí, se va a dar aproximadamente el día 22. Después, la fusión de la parte craneal, que aquí se le conoce como un neuroporo craneal, esta fusión se va a dar al día 24. Y ya la parte con el cierre completo del neuroporo caudal, esta última fusión se da al día 26. Aquí en los días siempre les he dicho no se mortifiquen, no se los aprendan, más o menos sí relaciónense en qué día, en qué semana se está dando, porque pues sí es importante, pero varía de una bibliografía a otra. Si ustedes leen y consultan, no sé, el Carson y consultan también el Arteaga y ven el Lachman, van a ser variaciones, ¿no? Uno te puede decir que es el día 25, otro día que es el día 27, entonces, pues el departamento no suele preguntar como eso, pero sí para que se den un panorama general de en qué día se está cerrando. En resumen, todo esto sucede en la tercera semana. Entonces, en esta tercera semana también se comienza a desarrollar todo el sistema nervioso central y el corazón, ¿vale? Entonces, varias migraciones que desarrollan las células de la cresta neural van a contribuir también a que se forme el corazoncito. Pero el corazoncito es tema de bloque 3. Entonces, aquí les puse más o menos esta imagen de cómo se iban a ir formando el cierre de estos neuroporos y cómo igual iban a empezar a surgir otras estructuras de nuestro embrión laminar, como los somitas, cómo sigue esta plaquita alrededor formando justamente el ectodermo y al final pues queda las demás placas intactas, pero ya quedamos con un tubo que se va a comenzar a diferenciar. Esta imagen está medio rara, no me sale muy bien el dibujo, pero la imagen es la que les puse, ¿vale? Para ir identificando esto. ¿Por qué es importante? Bueno, estos movimientos se van a dar ya sea por una invaginación y por una cavitación, que al final va a inducir apoptosis de ciertas células. El punto final de esta neurulación secundaria es fusionar y que quede completamente nuestro tubo. Si por alguna razón no se llega a efectuar de manera correcta alguna de estas, pues sí, fusiones, va a generarnos defectos. Y estos son muy comunes y se les llaman defectos del cierre del tubo neural.
Estos defectos del cierre del tubo neural van a ser anomalías que se dan por una alteración en la fusión. Entonces son anomalías de la fusión. Esto puede ser a nivel de los pliegos neurales o por falta ya como tal de la separación del tubo del ectodermo. Entonces puede que no se cierre completamente. Voy a copiar este dibujito. Entonces nos puede hablar de que hay un cierre incompleto o hay un desprendimiento del ectodermo incompleto. Queda el tubo, pero queda con una conexión en el ectodermo. Esta conexión que va a generar una comunicación con el exterior, que va a formar el ectodermo principalmente, como se lo mencioné, epidermis. Entonces, van a generar anomalías en las estructuras que lo cubren. Entonces puede ser por una falta de separación. Aquí es prevenible esto, sí. ¿Con qué se va a prevenir? Principalmente esta prevención se va a dar con el consumo de ácido fólico. Este esquema es un poquillo más avanzado, pero sí va a disminuir la incidencia de estos defectos. Lo importante aquí del ácido fólico es que el ácido fólico se debe de consumir tanto 3 meses antes de la concepción como 3 meses después. Entonces son aprox 6 meses de consumo de ácido fólico para que se eviten estos defectos, ¿vale? Entonces, en una mujer normal, promedio, sin factores de riesgo, es decir, que nunca ha tenido un embarazo y que si ya ha tenido un embarazo, nunca ha tenido un defecto del cierre del tubo neural, se recomienda 0.4 miligramos al día, ¿vale? De ácido fólico. Aquí sí pongan mucha atención, me parece que se lo han llegado a preguntar, pero entonces está como esta confusión a veces, porque está en una mujer que ya tuvo justamente este factor de riesgo y en una mujer que no ha tenido factor de riesgo y en una mujer que ya lo tuvo. Entonces, estos 0.4 miligramos al día es en una mujer sin riesgo. Es decir, ya sea que su primer embarazo o que a lo mejor es segundo o tercer embarazo, pero ninguno de esos embarazos ha transcurrido con un defecto de este tipo. Ahora, tenemos una conversión que son 400, o sea, estos 0.4 miligramos al día van a ser 400 microgramos, ¿vale? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque si estamos hablando de una mujer con alto riesgo, es decir, que ya tuvo un embarazo con un defecto de tubo neural, que tuvo alguna mutación en el efecto de los folatos, que justamente es el que se encarga de ser esta vía, o que tiene un antecedente de infertilidad o que usó técnicas de reproducción asistida, es decir, ya tiene un factor de riesgo, aquí la dosis sube y van a ser de 4, bueno, lo principal son 4 miligramos de ácido fólico al día, ¿vale? Y aquí son 3 meses sí o sí antes de embarazarse. Y es hasta la semana 12. Después de esta semana 12 se sigue el consumo todo el embarazo, pero ya se baja a esta dosis, ¿vale? Pero lo importante es que sean 4 miligramos al día. Igual puede ser por algún medicamento, por ejemplo el metotrexato, y aquí es importante en ciertas mujeres que tienen artritis reumatoide porque el metotrexato lo que se encarga es de alterar la vía de los folatos. Entonces, al estar alterando la vía de los folatos de manera endógena, de manera pues interna, el cuerpo no va a tener las cantidades necesarias de ácido fólico. Y hay mujeres con artritis reumatoide muy jóvenes. Entonces, si planean embarazarse, sí se tiene que evaluar todo esto. Esto sí es importante que lo sepan a nivel de examen departamental y a nivel de para la vida, porque embarazadas, siempre se los he dicho, siempre van a ver en consulta general, porque
independientemente de si quieren una especialidad o no, em, siempre van a haber embarazadas. Entonces, siempre va a ser como de, ¿cómo me tomo el ácido fólico y todo esto? Ese es el esquema. Hay un intermedio que son mujeres con un factor de riesgo moderado, que son mujeres que a lo mejor ya tuvieron episodios de epilepsia, que usan anticonvulsivos, que tienen obesidad muy marcada, que tienen diabetes o que tienen algún antecedente de infertilidad. Aquí es 1 miligramo al día, pero se evalúa de acuerdo al caso en específico. Lo que sí se deben de aprender sí o sí bien es cuál es la dosis sin riesgo y cuál es la dosis con riesgo, ¿vale? Cuando veamos ya, pues, la formación de médula espinal y de ciertas patologías, se va a señalar, este es un defecto de cierre de tubo neural para que los identifiquen, ¿vale? De Disculpe, esta, sí, dime. ¿habría un problema si una persona sin riesgo consume muchos miligramos de ácido fólico? ¿Provocaría algún problema en el embrión? Mm, en teoría no, porque es como de prevención, solo que el tiempo que se use sí va a estar más determinado. Igual veíamos que si es como un exceso, por ejemplo, el ácido retinoico, que era demasiado, puede que sí, ¿vale? Es más riesgoso que no lo tomen a que lo tomen en exceso. Vale, gracias. Yo, ¿Alguna otra disculpe, duda? sí, yo, disculpe, por ejemplo, si la mujer que quedó embarazada no esperaba un bebé pero tiene factores de riesgo, ¿qué se puede hacer en esa situación? O sea, si antes no tomó el ácido fólico y tampoco planeaba un bebé, eh, ¿qué Eh, pasaría? Aquí, pues obviamente el riesgo va a aumentar para que se forme un defecto del tubo neural. Entonces, la primera, o sea, como lo primero que puede hacer es que el riesgo aumente. Si a lo mejor el riesgo era del 10, ahora va a ser del 50%. Em, que aquí la parte también es que se va a asociar a que se den otros riesgos de malformaciones, ¿vale? Ya sea a nivel cardíaco, a nivel de labio paladar hendido, alguna malformación renal, que presente bajo peso al nacer, también de que la madre desarrolle anemias, complicaciones en el embarazo, como una preeclampsia, un parto prematuro. Eh, si bien tomarlo no garantiza que pase algo malo, sí va a reducir el riesgo y lo que se debe hacer es, ok, ya, fue un embarazo a lo mejor que pues fue no deseado, pero no planificado, más bien. Iniciar la suplementación lo más pronto posible y aquí sí estar un poquito más en vigilancia en cuanto a ultrasonidos, en cuanto a cómo cursa el desarrollo del embarazo, ¿vale? Para que alguna alteración, ya sea un aumento a lo mejor de líquido amniótico, que veamos algo raro en la ecografía, o en el ultrasonido, que es lo mismo, poderlo detectar a tiempo, ¿vale? Entonces, si a lo mejor no se pudo, que es la mayoría de los casos, es iniciar la suplementación de ácido fólico lo más pronto posible y estar Ah, vigilando. ok, vale, gracias. Sí, porque igual, o sea, está como la posibilidad de que aunque se aumente el riesgo, el bebito salga sin ninguna alteración. Es como un 50-50, ¿sabes? ¿Alguna otra duda? ¿No? Vale. Ahora, vamos a ver cómo se forman estas vesículas cerebrales. Nosotros nos quedamos en que teníamos un tubito. Este tubito va a sufrir dilataciones. Estas dilataciones, bueno, esta ya no parece tanto tú. Déjenle doy más forma de tú. Ahí está. Lo que van a ocasionar es que se empiecen a generar estas vesículas. Vamos a tener vesículas cerebrales primarias y vesículas cerebrales secundarias. ¿Cuáles van a ser básicamente la diferencia? Que este tubito va a empezar a desarrollar espacios, algo así. Está medio feo este dibujo, pero
Y estos espacios son donde se van a comenzar a hacer ciertas diferenciaciones. ¿Por qué es importante? Porque a partir de este tubo neural, al formarse estas dilataciones, se va a formar ahora un túbulo encefalomedular. Este túbulo encefalomedular lo que se va a encargar de formar es ya directamente médula espinal, como su nombre lo dice, y encéfalo, con todas las estructuras que están presentes. Entonces ya a partir de estas dilataciones ya nos va a ir delimitando y marcando qué cosa va a formar. Primeras vesículas que se forman son las vesículas cerebrales primarias. Estas vesículas primarias van a ser 3. Estas 3 vesículas se empiezan a desarrollar en la tercera semana, ¿vale? Y son 3 dilataciones. La primera dilatación se va a formar más cefálico, ¿vale? Va a ser en la parte superior de nuestro tubito. Algo así, ¿vale? Y se le va a nombrar prosencéfalo, que es esta que tenemos en color naranjita. Prosencéfalo. Es la primera que se va a formar. Después, la siguiente vesiculita es abajito, ¿vale? Entonces ya, tenemos el prosencéfalo, que es como la cabecita de un alfiler. Por debajo de esta se forma otra dilatación. Esta segunda dilatación se le va a nombrar mesencéfalo, que es la que les coloqué aquí en color moradito, ¿vale? Este es el mesencéfalo. Y la tercera dilatación que se forma es por debajo, y es el romboencéfalo. Después de estas 3 dilataciones sigue completamente recto. Entonces es romboencéfalo. Este romboencéfalo es lo que les coloqué aquí en color amarillito. ¿Vale? Y lo que queda por el resto de todo esto va a ir a formar la médula espinal. En este transcurso, nosotros estamos viendo que evidentemente yo se los dibujé rectos, pero tienen una curvatura que va a seguir al embrión. Estas flexiones que se van a dar son resultado del plegamiento y vamos a tener aquí 2 flexuras. Les voy a cambiar el tono. 2 flexuras, ¿vale? O 2 sitios donde se va a encorvar justamente este tubito. La primera va a ser una flexura cefálica. Esa flexura cefálica va a ser a nivel del mesencéfalo. Entonces, aquí a esta altura, lo que va a hacer es plegarse, ¡pum!, que es la que tenemos aquí señalada. Esta flexura se llama flexura cefálica y se da a finales de la tercera semana. Después, a nivel de romboencéfalo y médula espinal, que es esta partecita que les señalé aquí, se va a dar la flexura cervical. Esta flexura cervical va a ser a principios de la 5ª semana. Estas 2 flexuras, si nosotros lo vemos, son flexuras ventrales, ¿vale? Esta región es la parte ventral y esta región es la parte dorsal. Entonces, estas 2 flexuras que se dan en la formación de nuestras vesículas primarias van a ser flexuras ventrales, cefálica a nivel de mesencéfalo, cervical a nivel de romboencéfalo, ¿vale? Que nos va a determinar justamente hacia dónde se va a flexionar este tubito y pase de estar así completamente recto a estar ya siguiendo la línea de nuestro embrioncito. ¿Qué va a pasar después? Se van a formar las vesículas secundarias. Vesículas secundarias. Estas vesículas secundarias van a ser dilataciones sobre dilataciones. Entonces, ya sobre las dilataciones que nosotros veíamos, van a sufrir otras 2. O a surgir, perdón, sufrir, ahora yo.
A partir de estas dos, pues ya vamos a ver que se va a determinar y a diferenciar ya el desarrollo de nuestro sistema nervioso. Paso importante. Uno, la médula espinal nunca sufre una dilatación, entonces se conserva la médula espinal. Y, punto importantísimo, el mesencéfalo tampoco se divide, nunca se fragmenta, él va a seguir así. ¿Por qué les comento esto? Vamos a tener en estos procesos que se van a fragmentar como los somitas, pero en este caso la parte del tubo neural más a nivel del romboencéfalo y se van a generar algo que se llama rombómeros. Entonces es igual una fragmentación que internamente va a sufrir y que después se va a fusionar. Aquí en el mesencéfalo no va a surgir nada de eso, ¿vale? Aquí nunca se divide, entonces las vesículas secundarias, punto número 1, no surgen del mesencéfalo y no surgen de médula espinal. ¿Qué estructuras nos quedan? Nos quedan el prosencéfalo y el romboencéfalo. Entonces, a partir de aquí es de donde van a surgir. Primero, en el prosencéfalo va a surgir una dilatación que lo va a dividir en dos. ¿Vale? Esta dilatación como que lo va a formar algo así, ¿vale? Como un corazoncito. En la primera parte del corazoncito, que es la más cefálica, se va a llamar prosencéfalo secundario. Y ya la parte siguiente se va a llamar diencéfalo. Hay un término que lo pueden encontrar en versiones quinta edición del Carson y algunos doctores que aún los usan, donde este prosencéfalo secundario lo conocen como telencéfalo. Por más actual que sea la bibliografía, lo más pues correcto sí es llamarlo prosencéfalo secundario, pero pues hay algunos doctores que lo conocen así, entonces si se lo mencionan, estamos hablando del mismo. O si leen algunas versiones más antiguas del Carson. Ya seguido de este diencéfalo, permanece completamente igual el mesencéfalo y la siguiente dilatación va a surgir en el del romboencéfalo, ¿vale? Nos lo va a dividir en una zona un poquito más gruesa y una más delgada. Y es como un rompecabezas, ¿vale? La primera región que se divide a partir del romboencéfalo se le conoce como metencéfalo. Y la segunda como el mielencéfalo, como miel, mielencéfalo. Aquí todo termina en céfalo porque pues va a ser como la parte cefálica, ¿no? La cabecita. Y la parte del cerebro. Entonces, entre estas justamente regiones, dejen termino esto como aquí, van a surgir estas dilataciones. Ahora, se van a formar igual ciertas flexiones. Aquí surge una tercera flexión, pero esta flexión va a ser a nivel dorsal y va a estar ubicada en esta región. Justamente aquí vemos cómo se forma y es la flexión pontina. ¿Por qué? Porque está desarrollado con lo que va a ser el puente, ¿vale? Ahora, ¿cómo quedó ahora estas vesículas secundarias? Queda ya en nuestro dibujito bonito un prosencéfalo secundario o telencéfalo, el diencéfalo, mesencéfalo que pues sigue tal cual, después viene el metencéfalo, después el mielencéfalo y la médula espinal, ¿vale? Aquí lo que puede ser confuso es como que las que comienzan en M, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, entonces como que, pero cada una va a dar derivados diferentes, ¿vale?
¿Qué vamos a tener entonces ya como en una manera de organizador para que sea más fácil? A partir del prosencéfalo, entonces vamos a obtener dos dilataciones. La primera es el prosencéfalo secundario y la segunda es diencéfalo. Quedamos que el mesencéfalo permanece igual y el romboencéfalo, vamos a ponerlo, pues este mismo, romboencéfalo, igual genera dos dilataciones. La primera es el metencéfalo y la segunda el mielencéfalo. Y pues médula espinal se conserva tal cual. Médula espinal. Así se forman estas dilataciones. A partir de estas dilataciones, ya vamos a ir abordando una por una, ¿vale? La primera es médula espinal y cómo esta médula espinal se comienza a diferenciar para formar como la médula espinal que conocemos. Después iremos como subiendo, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, disculpe, dice flexión, ¿qué? ¿Pentiana? Pontina. Ah, pentina. Pontina. ¿Alguna otra duda? ¿No? Vale. ¿Les parece si vamos a un descansito de 5 minutos y regresamos? En lo que tomo también una agüita. Sí, me parece bien. Sí, doctora. Sí, nos vemos entonces 10:05, ¿vale? Vale. Y bueno, la siguiente parte justamente es una vez que ya vimos cómo se desarrollan estas vesículas, es por medio de qué señales se van a ir formando, ¿vale? Entonces, de manera general, vamos a tener ciertos centros organizadores, pero vamos a ver primero esta paginita justamente donde tenemos la ubicación, perdón, de nuestro embrioncito, que cuál parte va a ser dorsal, cuál ventral, anterior, posterior, bueno, que es muy similar a lo que ya habíamos mencionado. ¿Para qué? Para que a partir de esto vamos a ver que por ciertas regiones que se van dilatando y formando, van a expresarse moléculas que nos van a ayudar justamente a diferenciar cada vesícula. Principalmente vamos a ver que va a haber una expresión a nivel ventral, que es toda esta región de acá, a nivel ventral, y una expresión a nivel dorsal. Esto sí nos va a delimitar mucho lo que va a estar aquí. Primero, tenemos un gradiente de ácido retinoico. Este va a estar marcado a lo largo de nuestro tubo. Va a ser mayor en la parte de prosencéfalo y menor en la parte de médula espinal. Entonces, este gradiente siempre va a estar presente. Gradiente de ácido retinoico, ¿vale? Una vez que esté ahí, nos va a ayudar a inducir ciertas expresiones de moléculas, ¿vale? Primero vamos a ver qué sucede en nuestro prosencéfalo, ¿vale? Este es prosencéfalo secundario, este es diencéfalo, este es mesencéfalo, justamente este es la región como naranjita, metencéfalo y mielencéfalo, ¿vale? Lo que sigue acá, pues ya es médula espinal. Entonces, para ubicarnos, ¿qué pasa primero en prosencéfalo? Pues bueno, vamos a tener la expresión directamente de LIM1. Después, por medio justamente
de la cresta neural anterior, que es esta cosita que les señalé en verde, cresta neural anterior, se va a comenzar a expresar sónica. Sonic. También vamos a ver que va a activar la expresión de FGF8. FGF8 va a inducir que en una pequeña región se exprese lo que es FOXG1, que es lo que tenemos aquí. ¿Vale? Esto nos va a hacer como la delimitación de que eso va a ser la parte del prosencéfalo y que ahí se van a comenzar a formar nuestras vesículas cerebrales. Esto por esta parte. Entonces, ¿a quién tenemos que está influenciando? LIM1, Sonic y FGF8. Después va el diencéfalo, ¿vale? Aquí en diencéfalo también va a estar expresado OTX2 y va a haber una región que se llama zona limitante. Ahorita vamos a hablar más de esta zona limitante, que las puse aquí. Zona limitante. Después viene ya el mesencéfalo. El mesencéfalo igual expresa OTX2. Y tenemos aquí justamente entre el mesencéfalo y ya lo que va a ser el mielencéfalo y el mesencéfalo, un organizador que se llama organizador ítmico. Este organizador ítmico es muy importante, ¿vale? Porque nos va a polarizar expresiones tanto anteriores como posteriores y nos va a dar también esta delimitación de las zonas, ¿vale? Y de las regiones que se van a diferenciar a partir de aquí. Entonces, en la región anterior, que va a ser hacia acá, del organizador ítmico, hacia esta región, vamos a tener en la parte anterior la expresión de WNT1. WNT1. Y de la región posterior, es decir, del organizador ítmico hacia atrás, en la región posterior, vamos a tener la expresión de FGF8. ¿Vale? De esta manera va a quedar delimitado el organizador ítmico. Bueno, va a ser igual, lo vamos a ubicar en la región de acá arribita para dejar este espacio. Pero a partir de aquí, si nos vamos hacia posterior, FGF8 ya sea, o sea, es en toda esta región, ¿vale? Pero hacia posterior. Y si es hacia anterior, WNT1. Van a haber unos que coinciden en ambos, que en este caso van a ser PAX2, PAX5, Engrelate 1 y Engrelate 2. ¿Vale? En este caso va a ser para ambos, ¿vale? Entonces lo que va a marcar la diferencia va a ser el organizador ítmico. Ahora, ya una vez que tenemos como establecido esto, yo les puse una región que está en la parte ventral en azul. El gradiente de ácido fólico con esta parte de la cresta neural va a hacer que en toda esta región ventral esté expresado Sonic. Entonces, Sonic va a estar en toda esta región, ¿vale? Y lo que les coloqué acá, pues, en rosita, va a estar siendo simultáneo, obviamente, en la parte dorsal. Aquí va a estar WNT1 con PAX2, PAX5, Engrelate 1, Engrelate 2. Y aquí va a estar FGF8 con PAX2, PAX5, Engrelate 1, Engrelate 2, ¿vale? Entonces, todas estas cositas, que son bastantes, van a ser importantes para la formación de cada vesícula y su diferenciación. Ahora sí, vamos a ver cómo funcionan estos centros señalizadores, ¿vale? Vamos a tener un organizador cefálico. Organizador
cefálico, que va a estar a cargo de ¿quién? De Sonic. Y también va a estar a cargo de LIM1. Esto nos va a ayudar a que se forme prosencéfalo. Formación de prosencéfalo. Después, la zona limitante, que la veíamos como en este verde agua. Limitante. Esta zona limitante nos va a dividir justamente el tálamo. Y va a estar compuesta de una franja, por así decirlo, de Sonic. Entonces, si regresamos a esta imagen, esta parte de aquí va a ser un cúmulo de Sonic, ¿vale? Va a haber mucho de Sonic expresado ahí. Después, la notocorda. La notocorda es el principal centro señalizador que vimos. Esta notocorda, ¿a quién va a expresar? A Sonic. Y esta nos va a dar justamente la polarización ventral. Después vemos al organizador ítmico. Estos son como los más importantes, ¿vale? Los que deben recordar. Este organizador ítmico, si es anterior, veíamos que expresaba WNT1. Si es posterior, expresaba a FGF8. Después, aquí su ubicación, sí, recuérdenla muy bien, que es en la unión del mesencéfalo con el romboencéfalo. Viene la cresta neural anterior, cresta neural anterior, que iba a estar expresando tanto como Sonic como FGF8. Y estos nos ayudaban a inducir la formación, a inducir FOX1 para la formación o como marcador del prosencéfalo secundario. Entonces, si les van a preguntar de qué molécula forma o es el marcador del prosencéfalo secundario, FOXG1. ¿Dónde está ubicado el organizador ítmico? Unión entre mesencéfalo y romboencéfalo. ¿O qué expresa en anterior, qué expresa en posterior? ¿Qué induce la notocorda? ¿De qué está hecha la zona limitante, no? ¿O de qué se encarga? Estas son las cosas principales que deben de saber, ¿vale? Esto pues ya es como el dibujito más extendido de cómo va a estar justamente dibujado. E igual, a partir del organizador ítmico hacia anterior va a estar la presencia de OTX2 y del organizador ítmico hacia posterior de GBX2. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Alguna duda? No. ¿No? Doctora, Vale. ¿podría regresarle un segundo a la hoja anterior, por favor? ¿Está? Sí, Vale. gracias. De nada. Ahora vamos a ver imágenes. Porque igual les encanta preguntarles histología. Entonces, en estas imágenes, pues vamos a identificar justamente estas vesículas, ¿vale? Tenemos aquí no sé por qué puse así, el prosencéfalo, que es esta vesícula más grandota. Después viene el mesencéfalo, romboencéfalo. Y aquí en esta región es donde está presente el organizador ítmico. A partir vemos que simultáneamente se va a empezar a formar el tubo cardíaco, es decir, el corazoncito. Y aquí médula espinal, que va a estar rodeado ¿de quién? De los somitos. Estas son vesículas primarias. Estas van a ser las secundarias. Vamos a tener telencéfalo, después diencéfalo,
viene el mesencéfalo que se vuelve más gordito pero no se fragmenta, después el metencéfalo, el mielencéfalo, ¿vale? Si vemos son pequeñas dilataciones que se van a hacer, por eso les decía, dilatación sobre dilatación. Pequeñas dilataciones que se hacen debajo o sobre las que ya teníamos presentes. Las otras pues van a seguir como volviéndose más gorditas, van a seguir proliferando. Y la médula espinal pues no surge ningún cambio. Aquí ya vemos el corazoncito igual que se sigue formando, los somitas. Y aquí ya tenemos un embrioncito que ya está más plegado, que ya pasó más semanas. Aquí tenemos justamente el telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo y ese acá va a estar la médula espinal. Aquí el corazón ya está formándose más. Aquí tenemos el otocisto y la vesícula óptica. Es aquí donde va a surgir el oído del otocisto y de la vesícula óptica del ojito, ¿vale? Entonces va a ir como simultáneo también esto. Pero de esta manera va a estar ahí para que lo vayamos ubicando. Igual aquí tenemos presente, perdón, mitos. Estas vesículas y se los dejo aquí con esta comparativa para que ubiquemos, ¿no? Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo y médula espinal. Esto es básicamente más para que repasen y vean como las diferentes imágenes que les pueden poner, pero se sigue viendo igual, porque se les llegan a poner, la verdad sí, brócoli. Y aquí es otra imagen donde igual vemos los pliegues, ¿vale? Este es del Arteaga, está muy bonito. Entonces tenemos pliegue neural, cómo se empieza a formar este tubito, el canal neural y cómo se comienza a fusionar, ¿vale? Neuroporo craneal y aquí ya cómo está simultáneamente el tubo cardíaco, todo eso, ¿vale? Esta es una imagen para que nos ubiquemos más em, en este embrioncito. Y esta tablita es como lo que vamos a ir viendo, donde tenemos justamente el tubo neural, está el prosencéfalo y lo que se va a derivar, por así decirlo, de cada vesícula, ¿no? Aquí vesículas primarias. Este es un esquema súper usado del Carson. Y estas secundarias. Igual que si, o sea, mal tip, si se lo aprenden como un poquito, van a relacionar ya lo que se forma a partir de cada cosa. Prosencéfalo secundario. Básicamente, hemisferios cerebrales, paleocórtex, cuerpo estriado, neocórtex, hipotálamo, infundíbulo. El diencéfalo, pues va a ser epitálamo, tálamo. Y esto es importante porque, por ejemplo, bueno, lo veremos más adelante. No les paso ese dato curioso. El mesencéfalo, pues va a formar el techo del mesencéfalo, tegmento, pedúnculos cerebrales. Metencéfalo va a formar cerebelo y puente. El mielencéfalo va a formar la médula oblongada. Y la médula espinal, pues forma médula espinal. Entonces vamos a ir viendo cómo se desarrollan estas estructuras. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Me parece que ninguna. Vale, eso es como más de repaso de lo que hemos visto en dibujitos, verlo más esquemático. Y vamos a ver la histogénesis del sistema nervioso central. Básicamente, ¿qué va a hablar? De cómo se va a convertir nuestro epitelio, que veíamos que era el epitelio ectodérmico, ya en un neuroepitelio, que este neuroepitelio va a estar rodeando todo el tubo neural y va a ser un epitelio pseudoestratificado. ¿Vale? Entonces vamos a tener justamente una membrana limitante externa. La vamos a poner aquí. Ay, me dio hambre, chicos. Una membrana limitante externa y
vamos a tener por ende también una membrana limitante interna. Membrana limitante interna. Entre estas vamos a ver que estamos hablando de un epitelio pseudoestratificado, entonces es un epitelio que más o menos las células van a estar así. Y pues los núcleos van a estar ahí todos dispersos. Ya sabemos, las características de un epitelio pseudoestratificado, histológicamente hablando. Aquí vamos a ver que este epitelio va a ser altamente mitótico, entonces va a estar haciendo muchísima mitosis. Esto va a hacer que comience a haber una migración, ¿vale? Del núcleo. Va a dirigirse justamente de la parte del citoplasma hacia la membrana limitante interna. Es decir, los núcleos se van a desplazar hacia esta membranita, que es la que está más cercana a la luz, ¿vale? Ahora, dependiendo ya una vez aquí en la luz de esta división, la orientación del uso mitótico va a ser el destino de la célula, ¿vale? Y también la ubicación en la que van a estar más cercanos va a ser lo que va a estar haciendo nuestra célula. Por ejemplo, si el núcleo está más cerca, estamos hablando de núcleo, y si está más cerquita de la membrana externa, no les voy a poner externa, pero ya saben que es membrana limitante externa. Es decir, si está más cerquita acá el núcleo, lo que va a estar haciendo es síntesis de DNA. Se está preparando para la división. Si está más cercano a la membrana limitante interna, lo que va a estar haciendo es mitosis. Ahora, ¿cómo vemos esto? Nosotros veíamos que a partir de una célula se obtenían dos. Siguiendo este concepto, estas dos células pueden tener características en su uso mitótico que va a depender y va a decir hacia qué va a seguir el rumbo, ¿vale? Si tenemos un núcleo un uso, perdón, perpendicular, es decir, de esta manera, o si tenemos uno paralelo. Paralelo o perpendicular. Si es perpendicular, lo que va a ocurrir es que esto va a seguir en proliferación. Si es paralelo, lo que va a hacer básicamente es una perdón, una célula precursora radial, célula precursora radial. Y aquí vamos a ver que existen combinaciones, ¿vale? Si por alguna razón las dos son perpendiculares de este resultado, pues las dos van a ir a proliferación. Ahora, si las dos son con un uso mitótico en paralelo, va a formar una célula precursora radial y otra se va a ir a proliferación. Entonces, dependiendo de cómo esté el uso mitótico es lo que nos va a decir. Pero ahorita vamos a ver el esquemita más explicado. Aquí les puse esta imagen, ¿vale? Donde vemos justamente que hacen un recorte de esto. Membrana limitante interna, membrana limitante externa, ¿vale? Células que estén más cerca de acá están haciendo síntesis, o núcleos, perdón. Núcleos que estén más cerca de acá van a estar haciendo mitosis. Entonces, de acuerdo a eso se va a ir diferenciando nuestro neuroepitelio, por eso también prolifera y se engrosa tan rápido. Ahora, les puse este dibujito, que es del Carson. Membrana limitante externa, membrana limitante interna. Aquí vemos, ¿no? Cómo van pasando las diferentes fases del ciclo celular, desde la fase síntesis, G2, fase M, que es ya donde se está dividiendo, G1 o si se van hacia G0. Ahora, nosotros veíamos que los núcleos en fase S, que están en la membrana limitante externa, que están acá, se van a desplazar hacia el margen interno, ¿vale? Hacia la luz, para que ocurra mitosis. Si tenemos
justamente este eh, uso mitótico, entonces porque se me está yendo tanto la palabra, en perpendicular, que es el que vemos aquí, perpendicular, lo que va a suceder es que se va a ir hacia una parte proliferativa. Y lo vemos aquí en nuestro dibujito, ¿no? Son las dos células y las dos células se van a ir a proliferar y a repetir el ciclo, ¿vale? Después de fase M, vuelven a entrar a todo este ciclo para irse a síntesis, irse a fase G1, irse a fase M, irse a fase G2, a hacer síntesis y hacer este ciclo interminable, ¿vale? Lo que va a estar haciendo es estar proliferando siempre y cuando su uso esté en perpendicular. Ahora, si está en paralelo, lo que va a hacer es irse básicamente a formar una de estas células, una célula precursora radial y otra proliferando. Entonces, una sale del ciclo, que es lo que vimos aquí, uso paralelo, y una de estas celulitas, después de mitosis, se va a dirigir a formar una célula hija proliferativa. Sale completamente del ciclo celular. La otra célula va a ir a repetir después de fase M, puede irse a fase G0 para formar una célula precursora radial o volver a fase de síntesis, ¿vale? Y seguir repitiendo. Entonces, de esta manera vamos a mantener una tasa de mitosis alta porque se van a estar yendo ciertas células a hacer proliferación, pero a la vez también vamos a tener un aumento de las células precursoras radiales. Estas células precursoras radiales, aquí ahora sí vamos a hacer nuestros dibujitos, vamos a ver que siguen el siguiente camino, ¿vale? Tenemos, como siempre, una célula madre. Entonces, vamos a tener las células madre neuroepiteliales, que son las que están dividiéndose. Neuroepiteliales, que son estas que están aquí siendo pseudoestratificadas, que están en división y tienen la característica de ser multipotenciales. Si por medio de esta división obtenemos una célula precursora radial, vamos a ver que esta célula precursora radial ya tiene una conexión con la superficie apical, ya está hacia la luz, ¿vale? Del tubo neural. Y va a empezar a extender sus procesos celulares hacia la membrana limitante externa. ¿Qué va a hacer entonces esta célula bajo este concepto? Está conectada principalmente con esta membranita limitante interna, pero va a comenzar a extenderse hacia la membrana limitante externa. A partir de esta célula precursora radial, vamos a obtener dos caminos. Uno es que nos puede formar un neuroblasto para formar una neurona o una célula progenitora intermedia para dar otras células. Ahora, vamos a ver justamente estas células progenitoras neurales que van a ser los neuroblastos. Vamos a tener como primer estadio esta que está aquí, ¿vale? Que es una célula neuroblástica, ¿vale? Este es nuestro neuroblasto. Este neuroblasto va a formar dos prolongaciones y se va a convertir en neuroblastos bipolares. Neuroblastos bipolares. Después, este neuroblasto bipolar va a sufrir la retracción de una de sus patitas, de una de sus prolongaciones, y se va a convertir ahora en un neuroblasto unipolar. Solo va a tener un polito o una patita, ¿vale? En este proceso va a sufrir ciertos cambios, ¿vale? ¿Qué puede hacer? Primero pierde contacto con con la parte de las membranas, ¿vale? Limitantes. Va a aumentar la cantidad de retículo endoplásmico rugoso.
Esto va a generar una sustancia que es la sustancia de Nils. También va a originar varias prolongaciones citoplasmáticas. ¿Para qué? Para formar neuroblastos multipolares. Estos neuroblastos multipolares van a comenzar a desarrollar ya como tal axones, dendritas, que nos permiten, dendritas, establecer ciertas conexiones. Entonces, una vez que ya empieza a formar esto, nos va a formar una neurona inmadura. Ya conforme se desarrollen estos axones, estas dendritas y vayan haciendo más conexiones, se convierten en una neurona madura, ¿vale? Pero a partir de esta serie de cambios se forman como tal nuestras neuronas, ¿vale? Y esta neurogénesis continúa durante el desarrollo embrionario y fetal. Ahora, que es parte importante aquí resaltar que nosotros no nacemos con la capacidad de formar, de tener células madre neuroepiteliales, ¿vale? Estas se pierden. Se van a desarrollar todas las neuronas que quieran durante el desarrollo embrionario y fetal, pero una vez nací, pues sí, que nacen o que nacemos, se pierden. Entonces, la cantidad de neuronas que tengamos van a ser las mismas para toda la vida, como pasa con los ovocitos. ¿Qué sí van a poder hacer? Van a poder hacer esta plasticidad que son conexiones con otras neuronas, pueden hacer más sinapsis, pero no pueden haber más. Entonces, si se pierden cierto número de neuronas, pues sí van a generar una alteración y un daño en esa función, ¿no? Más si vemos algún accidente que implique justamente esta pérdida de neuronas, por ejemplo, una isquemia en una zona por un accidente cerebrovascular los CBC, ¿no? Que de repente están ahí bien, son hipertensos, se les sube la presión, pum, una hemorragia, se muere cierto número de neuronas y quedan con un daño, porque no se pueden regenerar. No hay células madre que en la vida adulta o en la vida posfetal nos den más neuronas. Esa es una parte. Ahora, vamos a ver que tenemos ubicados también precursores primitivos mieloides. Estos precursores primitivos mieloides que básicamente van a ser los macrófagos, para ir a formar células de la microglía, van a formarse fuera del sistema nervioso. Entonces van a llegar por torrente sanguíneo. Vamos a ver, por vía sanguínea mejor. Entonces, estas células de la microglía llegan por vía sanguínea y van a atravesar los vasos sanguíneos y ya después se van a instalar en la parte como tal de pues sí, de nuestro encéfalo, ¿vale? Entonces estos macrófagos, ay, no lo puedo hacer más grande, ahí está. Se crean o generan fuera del sistema nervioso central, ¿vale? Este sí es un punto importante. Ahora, vamos a tener esta tablita que va a ser la célula y que va a expresar, ¿vale? Dependiendo de qué va a ir a formarnos. Si es una célula progenitora radial, va a expresar proteína ácido fibrilar glial. Si es una célula glial, va a generar factores de crecimiento, factores progliogénicos, neuroregulina, citocinas inhibidoras de neurogénesis. Y son progenitores intermedios, neurogenina 1 y 2. Ahorita vamos a ver para qué funcionan. Entonces, vamos a ver que existe, ahorita vemos el otro esquema, un cambio de neurona a glía, ¿vale? Que son las otras células que vamos a tener que no son neuronas. Entonces, tenemos nuestra célula precursora radial. A partir de esta célula precursora radial, ciertos cambios
que vamos a ver que es esta célula precursora, va a ser esta. Para que bajo estas señales que les dije, en vez de ir a formar una neurona, ya sea que forme un neuroblasto, o forme oligodendrocitos, o forme astrocitos, ¿vale? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, vamos a ver que por medio de la neuroregulina, van a suceder dos cambios. El primero es que suprime la neurogénesis. Es decir, cuando está presente no se van a formar neuroblastos. Y que va a promover lo contrario, promueve la gliogénesis. ¿Quién va a estar también aquí involucrado? Va a estar involucrado algunas citocinas. Estas citocinas inhibitorias de la neurogénesis pueden producirse por las mismas neuronas o por las otras células que estén aquí involucradas. ¿Vale? Estas citocinas inhibidoras, pues igual va a evitar que se formen neuroblastos. Y también va a haber ciertos cambios o activaciones de factores de crecimiento, ¿vale? Como SOX9, OLIC2, Notch, ¿vale? Son varios los que están presentes, pero al activarse van a estar promoviendo que se desarrollen ciertas células, ¿vale? Entonces tenemos células precursoras, está la neurogénesis, a partir de nuestra célula de la glia radial, podemos tener células ependimarias, células precursoras de neuroblastos, células precursoras de oligodendrocitos para formar oligodendrocitos, células precursoras de astrocitos que pueden formar astrocitos protoplasmáticos o astrocitos fibrosos, y pues una célula madre adulta. De esta forma, tenemos la gliogénesis, que va a ser por oligodendrocitos, astrocitos y células ependimarias, y la neurogénesis, que nos va a formar puras neuronas, ¿vale? Ahora sí, regresando a nuestro cuadrito, tenemos células madre nerviosas pluripotenciales, que después de varias mitosis se van a convertir en células madres bipotenciales, que pueden seguir una línea neuronal o una línea de la macroglía. ¿Vale? Aquí vamos a ver que se necesita de la expresión de la proteína ácido glial fibrilar, que ¿quién la da? La célula progenitora radial. ¿Qué va a originar? Astrocitos 2 y oligodendrocitos, que van a ser, o astrocitos 1, ¿no? Que van a ser astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrosos. Y células de la glia radial y ependimarias. La línea neuronal da lugar a neuroblasto bipolar, neuroblasto multipolar y finalmente neuronas, que es lo que ya vimos, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna duda de cómo surgen estas células de la parte pues neuronal? Yo tengo una duda. ¿Cuáles eran los factores que intervenían en los cambios de activaciones abajo en los de citocinas inhibidoras? Ah, aquí en estos Sí. es SOX9, OLIC2, Notch, y hay otro que se llama es literal C, I y una A. Gracias. Sí, Pi. ¿Alguna otra duda? No, gracias. ¿No? Vale, entonces esta es como una primera introducción de, ok, ya formamos. Voy a regresarme a esta imagen. Es que me gusta mucho esta imagen. Eh, Vimos cómo se formó el tubo neural, cómo se formaron vesículas primarias, cómo se formaron vesículas secundarias, y a partir de esas vesículas secundarias, qué cambios va a sufrir el neuroepitelio, ¿vale? Y qué señalizaciones o qué moléculas señalizadoras van a actuar para determinar que se divida el prosencéfalo, que se divida el tromboencéfalo, o para que permanezca el mesencéfalo y la médula espinal. ¿Cómo vamos a iniciar el estudio? Ya las siguientes clases, bueno, vamos a iniciar con la diferenciación de la médula espinal
después vamos a subir ya con las vesículas cerebrales propiamente, ¿vale? Entonces, de este tema, ¿ninguna duda de tanto la histogénesis como la regionalización del tubo? No, ninguna. ¿No? Vale, chicos. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy, ¿vale?